Temas para pensar y vivir por el Padre Juan Pablo. Vivir una fe que construye la justicia. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro programa de Justicia y Paz. Hace un par de programas hemos vuelto atrás hablando de las dos elecciones de Obama a presidente de los Estados Unidos y a sus discursos muy inspiradores, que pero se quedaron en papel mojado, para introducirnos a los dos temas que ocupan la atención de nuestras sociedades en estas semanas: las elecciones del presidente de Estados Unidos y la temporada de la creación. Por cierto, las elecciones del presidente de los Estados Unidos es un asunto principalmente de un país, de este país, pero sabemos que Estados Unidos, en el bien y en el mal, condiciona la vida de todo el planeta. Y no es solo un asunto de querer, es un hecho que hoy todas las personas y todos los países están tan interconectados que lo que pasa en un país condiciona la vida de todos, más aún si este país tiene poder económico, militar y político. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia nos repiten que todos somos iguales. Todos tenemos un destino común. Todos viajamos en el mismo tren y navegamos en el mismo bote, la tierra. La realidad, sin embargo, es muy diferente y es un desafío constante para todo ciudadano y cristiano hacer que la realidad social, económica y política se transforme para que se vea esta realidad de igualdad y unidad en lo concreto de la vida de cada día. Y esta es la misión de la Iglesia, porque esto es promover el reino de Jesús aquí en la tierra. A la política, Dios, la vida, la gente, los pobres sobre todo, piden que organice la sociedad, emane leyes, promueve iniciativas, apoya movimientos e ideas que traduzcan en la realidad las lindas ideas que se proclaman y que todos dicen de compartir. El primer paso sería que nuestro lenguaje reflejara esta realidad. Porque, por ejemplo, los norteamericanos siguen hablando de América, cuando en realidad están hablando de Estados Unidos, como si Estados Unidos fueran todas las Américas. Si se quiere la paz, ¿por qué se sigue poniendo en primer lugar como signo de prestigio y de poder el ejército? El segundo paso sería liberarnos de la hipocresía y dejar de hablar de democracia cuando se busca el poder, de igualdad de derechos cuando se buscan privilegios para pocos, de respeto de la vida cuando se quiere imponer una idea que viene de un grupo. Por eso es importante llevar a la luz lo que los intereses de los poderosos y de ciertos grupos guardan en el secreto. Le recordaba, por ejemplo, los sufrimientos del Congo, que durante una semana fueron también los míos personales, porque allá estuve durante 10 años por la guerra que la política de Clinton y de su secretaria de Estado, Susanna Rice, promovieron. Los dos acontecimientos más importantes de esta semana, decíamos, son las elecciones y la temporada de la creación, que va desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, y que nos llegan en el contexto de dos virus, el COVID y el racismo.
Y estas dos cosas no podemos olvidarlas. Ahora, lo que pasa es que el COVID está allí y nadie se atreve a negarlo, aunque se les dé muchas interpretaciones. Mientras que del racismo se quiere hablar solo para acusar a los demás. Mientras que es algo que está metido en todo corazón y en toda sociedad. Y solo se puede liberarse de este pecado natural del racismo cuando se acepta de dejarse guiar por Dios y sobre todo por el Evangelio de Jesús. Sin perder la estima y el amor por todos, no podemos olvidar que la noción de pueblo elegido llevaba a los judíos a despreciar toda persona que no era creyente en Yahweh. No podemos olvidar que el núcleo central de la fe islámica no es el amor, sino la sumisión a Alá y su profeta Muhammad, lo que trae implícito que quien no es musulmán es por definición un infiel y que no merece respeto, porque siendo infiel, un no sumiso es un rebelde y por ende nocivo por naturaleza a la sociedad y al mundo. Entonces, cuando los musulmanes matan a los cristianos y a las demás religiones, no es solo por razones extrínsecas de poder, es porque tienen, como decir, miedo a esta gente que no siendo sumisa a Alá y a Muhammad, trae situaciones en el mundo que no son correctas, según su perspectiva. Es más o menos lo que hacen en Estados Unidos a veces los que matan a los que promueven el aborto, porque están convencidos de hacer el bien de la sociedad, ya que sin niños el futuro de la sociedad norteamericana está condenado a la extinción. Entonces los que provocan el aborto están matando a la sociedad norteamericana. Es un razonamiento que no es muy claro y no es muy honrado y ni correcto, pero que explica por qué a veces la violencia salga de esos corazones. Hagamos nuestra oración y nuestro canto, inspirándose a la Virgen María, recordando que hace tan solo 3 días celebramos la Natividad de la Virgen María y que mañana será la fiesta del nombre sagrado de María. Por eso, esta oración hoy. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, míranos clemente en esta hora. Virgen fiel, ruega por nosotros. Enséñanos a creer como tú has creído. Haz que nuestra fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte y generosa. Madre digna de amor, Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como les amaste tú. Haz que nuestro amor a los demás sea siempre paciente, benigno, respetuoso. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Enséñanos a saber encontrar por la fe la alegría cristiana, que nace y florece también en el dolor, en la renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado. Haz que la alegría esté presente en nuestras vidas, que sea siempre auténtica y plena, para poder comunicarla a todos con quienes compartimos nuestra vida. Amén. Y por eso, en un día en medio de 2 fiestas de María, queremos cantarle a ella con su mismo canto, glorifica mi alma
al Señor mi Dios. Compartamos este canto Magnificat realizado por una cierta Kaire Márquez. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Vamos todos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Vamos todos a cantar, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo. El 8 de septiembre hemos celebrado la Natividad de la Virgen María. Desde muy antiguo se tiene noticia de esta fiesta de la Virgen, primero en Oriente y luego en la Iglesia Universal. Esta fiesta era conocida en Oriente desde el siglo VI. Fijaba el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero varias tradiciones sí, algunas, considerando a María descendiente de David, la señalan su nacimiento en Belén, como Jesús. Otras, de los griegos y armenios, señalan Nazaret como cuna de María, porque allá después fueron a vivir. Ya en el siglo V existía en Jerusalén un santuario mariano situado junto a los restos de la piscina llamada de las ovejas, debajo de una hermosa iglesia románica, la Basílica de Santa Ana.
Allí se hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la roca que parecen haber formado parte de una vivienda que se ha considerado como la casa natal de la Virgen. Un párrafo de la homilía que pronunció San Juan Damasceno allá por el siglo VII, un cierto día 8 de septiembre, en esa basílica de Santa Ana, dice: pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época y condición, celebremos con alegría la fiesta natalicia del gozo de todo el universo. Tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido resucitado. Y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha transformado en gozo. Esta, Eva, escuchó la sentencia: parirás con dolor. A María, por el contrario, se le dijo: alégrate, llena de gracia, bendita entre todas las mujeres. Esta festividad, en la que se conmemora el nacimiento de la Madre de Dios y también Madre nuestra, está entonces llena de alegría. Sin embargo, un capítulo del Evangelio apócrifo del apóstol Santiago, donde se habla de María desde su concepción hasta su matrimonio, se nos cuenta algo de este nacimiento que nos da a pensar. Entonces Santiago del nacimiento de María. Sus padres fueron Joaquín y Ana. Joaquín, el hombre rico, le gustaba de dar ofrendas dobles, diciendo: el excedente será para todo el pueblo, y lo que ofrezca en expiación de mis faltas será para el Señor. Ana, su esposa, era estéril y no había dado descendencia, convirtiéndose este hecho en la razón de sus pesares. Y Joaquín no podía engendrar en Israel un vástago de prosperidad, que era el gran honor de todos, porque esperaban que en esta prosperidad de ellos naciera el Mesías. Cuenta Santiago en su apócrifo de que Joaquín, apesadumbrado por la situación, se retiró al desierto, plantó una tienda y allí ayunó durante 40 días diciendo: no comeré ni beberé hasta que el Señor mi Dios me visite, y la oración será mi comida y mi bebida. Entristeció aún más a Ana, quien ahora se lamentaba: tengo que llorar mi esterilidad y también mi viudez. Llegó el gran día del Señor, y la esclava dijo a su ama Judith, su esclava Judith dijo a su ama Ana: ¿cuánto tiempo más harás humilde a tu alma? Ha llegado el día del Señor, y no es lícito que tú llores. Ana entonces se dijo a sí misma: le rezaré con llanto al Señor mi Dios para que Él me visite. Y aunque muy afligida, se despojó de sus vestidos de duelo, se lavó la cabeza, se puso su traje nupcial y bajó para celebrar al Señor. Vio un laurel, se colocó bajo su sombra y rogó al Señor diciendo: Dios de mis padres, bendíceme y acoge mi plegaria, como bendijiste las entrañas de Sara y le diste a su hijo Isaac. Entonces el ángel del Señor le habló: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Y Ana respondió: tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz a un hijo, sea varón, sea mujer, lo llevaré como ofrenda al Señor y permanecerá a su servicio todos los días de su vida.
Los meses de Ana se cumplieron y al noveno dio a luz a una niña. Ana dijo: mi alma se ha glorificado en este día, y la llamó María, don de Dios. Día tras día la niña se fortalecía, y cuando tenía 6 meses de edad, su madre la trató de parar en el suelo para probar si podía caminar. Y ella caminó 7 pasos, que para los hebreos es el número de la perfección, y regresó al seno de su madre. Entonces Ana la atrapó diciendo: como el Señor mi Dios vive, tú no caminarás más en este terreno hasta que te lleve al templo del Señor. Ana hizo como una capilla en su recámara y no aceptó que nadie común o inmundo pasara a través de él. Llamó a unas hijas de los hebreos que estaban sin mancha, y ellas cargaban a la niña de un lado a otro. Y se cumplió el primer año de la niña, y Joaquín hizo una gran fiesta. Trajo a la niña a los sacerdotes, quienes la bendijeron, diciendo: oh Dios de nuestros padres, bendígase a esta niña y dale un nombre reconocido para siempre entre todas las generaciones. Y la gente contestó diciendo: que así sea, que así sea. Amén. Y se añadieron los meses a la niña, y la niña cumplió 2 años. Y Joaquín dijo: debemos llevarla hasta el templo del Señor para pagar las promesas que hemos hecho. Ana dijo: esperemos hasta el 3er año, que la niña ya no requiera ni a su padre ni a su madre. Y la niña cumplió sus 3 años. Y Joaquín dijo: convoca a las hijas de los hebreos que están sin mácula, y que tomen cada una lámpara, que estén encendidas, que la niña no gire hacia atrás y su corazón no sea tomado cautivo lejos del templo del Señor. Lo hicieron hasta que subieron hasta el templo del Señor. Y el sacerdote la recibió y la besó y la bendijo y dijo: el Señor ha aumentado tu nombre entre todas las generaciones. En ti, en días más tardos, el Señor hará manifestar su redención a los hijos de Israel. Y le hizo sentarse en la tercera grada del altar. El Señor puso en ella su gracia, y la niña danzó, y todo Israel la amó. Este cuento, por cierto, es algo imaginario, pero nos recuerda una gran cosa. María fue rápida en escuchar y en cumplir con la palabra de Dios desde la Anunciación hasta el Calvario, porque no se contaminó nunca con el mundo. Es lo que la Iglesia llama la Inmaculada Concepción de María, y nos recuerda que solo juzgando y actuando según la mentalidad de Dios no nos equivocamos. María fue siempre del lado de Dios, porque siempre desde su infancia supo, gracias a sus padres, ponerse del lado de Dios. Y por eso la vez pasada hemos empezado a revisar las 4 actitudes de Dios para seguir sus pasos en esta temporada, viviendo estos 2 acontecimientos, la temporada de la creación y las elecciones presidenciales. Y así, en el programa de la semana pasada, recordando las 4 actitudes de Dios frente a las realidades del mundo: Dios escucha, Dios mira, Dios recuerda, Dios conoce, hemos visto la primera actitud de Dios. Él la tuvo frente al sufrimiento del pueblo judío en Egipto, pero se nos dice de esta manera cuál debe ser nuestra actitud a propósito de los acontecimientos de nuestra vida. Y la vez pasada hemos visto que, como Dios escucha, así todos nosotros estamos invitados a saber
escuchar. San Pablo nos recordó, hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Todos van a intentar decirnos qué hacer, sea en política, sea para hacer frente a los problemas del planeta, como ya lo están haciendo con el virus y con el racismo. El primer paso es tomar conciencia que todos estos planes humanos son necios, si no parten de una visión de la vida y del futuro que vienen de Dios. Para saber si estamos en el camino de la sabiduría humana o en la de Dios, hemos empezado la semana pasada a tener recurso en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, la pesca milagrosa. Pedro había trabajado toda la noche sin tomar nada, pero por la palabra de Jesús echó las redes y hubo una gran pesca. Nos viene al dedo esta canción, Tú serás la luz de mi vida, con la que en este momento hacemos nuestra pausa musical, justo para introducirnos de lleno, teniendo en nuestra mente lo que hemos rezado a la Virgen María, su canto, mi alma magnifica al Señor, y también este cuento el Evangelio apócrifo de Santiago sobre el nacimiento de María y de cómo ella, por el voler de sus padres, fue entregada al templo para toda su vida y que para prepararla a esa misión al templo, la protegieron de todo lo que podía contaminarla de la mentalidad del mundo. Vamos a compartir esta canción, Tú serás la luz de mi vida. Serás la luz en mi vida, la luz en mi caminar. Serás el fuego que enciende en mi interior el amor. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Serás la estrella que alumbra antes del amanecer. Serás la gracia que llena mi corazón de paz. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Serás la fuerza escondida, ardiendo dentro de mí. Serás la voz en mis labios, la palabra mejor. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Tú serás mi esperanza, tú serás mi camino, la razón de mi existir. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Pedro
pescador experimentado acepta de obedecer, a pesar del riesgo de fracasar otra vez y de hacerse ridículo por escuchar a un carpintero que ni siquiera sabe cómo echar una red al agua. Lo hizo, primero de todo, porque necesitaba pescado. Hoy no se entiende cómo la gente, las autoridades, los políticos incluidos, después de haber fracasado decenas de años sin lograr resolver los problemas, sigan pensando de poderlo hacer sin Dios. No fuera que por esta actitud normal de la persona que dice, siguiendo un camino, no he logrado resultados. Bueno, cambiemos. Hemos pretendido construir el futuro del mundo sin Dios y vemos que las cosas andan mal. Bueno, no fuera que por egoísmo, digamos, probamos a hacerlo con Dios. Si seguimos el ejemplo de... Vemos que después de escuchar, Dios da un paso más y nos invita a seguirlo. Este segundo paso es, Dios mira y nos invita a mirar. El hombre debe mirar a Dios, pero primero Dios mira a la realidad de los hombres. Y nosotros tenemos que aprender a mirar como Dios. Dios mira el rostro suplicante de aquel que sufre, del oprimido, a toda la realidad humana. Ser como Dios, a imagen suya, es saber mirar como Él mira. Y ver la realidad como la realidad es de verdad. Volvamos al episodio de la pesca milagrosa. Jesús subió a la barca de Simón y le pidió que se apartara un poco de tierra. Desde la barca enseñó a la gente. Cuando acabó, dijo Simón, rema aguas adentro y echa las redes para la pesca. Algunos estudiosos dicen que no fue necesario que Jesús hiciera un gran milagro de traer todos estos peces allá donde estaba pescando Pedro, porque en ese lago a veces pasa que de repente bancos de peces se mueven por el agua de una manera insólita. Y dicen que Jesús, mientras enseñaba, vio a uno de estos bancos de peces, no los perdió de vista, y cuando terminó de hablar, se dio cuenta que se había ese banco de peces alejado algo de la orilla. Por eso le dijo a Simón de ir allá a pescar. Y Simón hizo una gran pesca. Simón, seguro de sí mismo, de su experiencia, sumergido en su mundo, no supo ver, no supo mirar, no supo abrirse a lo que la vida puede traer de novedad. Necesitó que alguien le dijera qué hacer. Y cuando lo hizo, comprobó la realidad. Y se quedó tan abrumado que le salió esta frase: Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. A veces nosotros estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no vemos y no nos percatamos de la realidad. Y sobre todo no sabemos ver en la realidad un llamado de Dios. No es fácil escucharle a Dios. Dios habla en el secreto, en el silencio. Y nosotros, metidos en tantas cosas, somos incapaces de escucharlo y de ver lo que Él quiere hacernos ver. Al punto que Dios a veces necesita hablarnos con la pedagogía del ladrillo. ¿Saben ustedes lo que es esta pedagogía? Cuenta de un ejecutivo que conducía muy rápido su carro por la calle estrecha que bajaba de la ciudad. Y ponía, por cierto, mucha atención a evitar todos los obstáculos. Cuando de repente
un ladrillo golpeó la puerta lateral del coche. El señor frenó de golpe, condujo el auto de regreso al lugar de donde había venido el ladrillo, dio un brinco fuera del carro y agarró al niño que presumiblemente había tirado el ladrillo. Él le gritó: ¿qué pasa contigo? Este ladrillo me va a costar mucho dinero. El niño le suplicó: por favor, señor, por favor, lo siento, pero no sabía qué más hacer. Y con lágrimas señaló al lado del carro estacionado y dijo: es mi hermano. Se salió de la acera, se cayó de la silla de ruedas, está herido y es demasiado pesado para mí para reponerlo en su silla de ruedas. Nadie se detendría. Entonces yo tiré el ladrillo solo para que usted se detuviera. Luego, al sorprendido ejecutivo pidió: ¿podría usted ayudarme a que mi hermano vuelva a su silla de ruedas? El ejecutivo colocó al niño discapacitado en la silla de ruedas. Gracias, que Dios te bendiga, oyó decir al niño. El daño era notable, pero ahora no le molestaba. Había entendido la lección. Vete más despacio para saber ver. Durante este tiempo especial, Dios viene a nosotros a través de los eventos de la vida para disuadirnos de nuestros caminos equivocados. Hoy es el 11 de septiembre. ¿Por qué? Al contrario de mirar a los héroes de este día, a las víctimas, a toda la problemática de la geopolítica mundial, no sabemos ver que la crisis pandémica del virus, la forma en que avanza la campaña presidencial, la tragedia del 11 de septiembre, todos son llamados de Dios para que veamos de qué manera nos relacionamos con Él, de qué manera en nuestra vida personal vivimos su vida de Dios en nosotros. Por cierto, pero también como la palabra de Dios, el Evangelio, está metido o no en nuestra vida social, política y económica. Yo recibí en aquel tiempo, después he suspendido porque la liturgia de la iglesia es siempre la misma, y entonces he conservado estos libritos de oración en que se habla todos los días de la lectura de la misa. Y un mes antes de ese 9 de septiembre de 2001, en el librito que anunciaba las lecturas del día 9-11, había una reflexión que decía, y yo la guardé escrita en mi diario: volviéndonos dependientes de nuestra rutina cotidiana, comenzamos a perder de vista el hecho de que detrás de todo lo diario está Dios. Seguimos adelante, dando por sentado que el mañana será muy parecido al hoy, cómodos en el mundo que hemos creado para nosotros, pensando poco en Dios. De alguna manera, la vida debe arreglársela para romper con la rutina y recordarnos que no somos los dioses de nuestras vidas. Entonces sucede que todo nuestro mundo se pone patas arriba y así se nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Regresamos al verdadero significado de la vida y volvemos nuestros pensamientos de nuevo a Dios. Como a ese ejecutivo, Dios nos envía un mensaje: no vayas por la vida tan rápido que la vida tenga que lanzarte un ladrillo para hacerte ver lo que está a tu alrededor, lo que es importante en la vida y cuál es tu misión en este mundo.
Dios susurra dulcemente en nuestras almas cuando rezamos y en silencio escuchamos nuestros corazones, que nos dice: date tiempo para escuchar a la vida, date tiempo para mirar a la vida. Si no lo hacemos en su amor, Dios nos arroja ladrillo tras ladrillo para hacernos bajar de velocidad y podamos así ver el significado de nuestra vida en este momento, para que tomemos el tiempo para escuchar y mirar. Es nuestra elección hacerlo o no, como también es nuestra elección escuchar el llamado del Papa a vivir esta temporada de la creación para renovar nuestra relación con toda la creación a través del arrepentimiento, la reparación y el regocijo. Hagamos nuestra pausa musical antes de mirar algo sobre esta temporada de la creación con el tema de la canción Señor, yo hoy quiero contarte. Señor, hoy quiero contarte que todo ha cambiado en mí. Desde que escuché tu voz, vivo solo para ti. Señor, hoy quiero alabarte y darte mi corazón. Tú eres mi mejor amigo, en ti descubrí el amor. Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan. Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad. Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan. Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad. Señor, hoy quiero cantarte y darte todo mi ser, mi alma, mi voz, mis fuerzas, vivir solo para ti. Señor, hoy quiero pedirte por los que no tienen fe, enséñales el camino, que todos lleguen a ti. Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan. Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad. Señor, te entrego mis manos para compartir tu pan. Señor, te entrego mi vida para anunciar la verdad. Leyendo unas palabras del Papa Francisco en su encíclica La Casa Común Laudato Si, la vez pasada hemos llegado a este párrafo, el número 200. Habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones. Habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber a lo más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz.
Una mala comprensión de nuestros principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza y el dominio despótico del ser humano sobre lo creado, a vivir en las guerras, las injusticias y las violencias. Los creyentes debemos reconocer que esta manera de vivir ha sido un ser infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar. Y por eso, al número 201 hace un llamado. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. No solo, es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en una absolutización del propio saber. Lo que San Pablo dice en la lectura que hemos leído ayer en la misa, el conocimiento por sí solo produce solo orgullo. Y hoy, todas estas ciencias, dice el Papa, deberían dar un paso en adelante y abrirse a esta dimensión de proteger la creación, para que la creación se vuelva de verdad la casa común de todos. Una de estas ciencias que debe abrirse es el derecho, el mundo de las leyes. Un cierto Javier Ezeiza-Barrena el mes pasado escribía en un sitio que se llama The Conversation, la conversación, un artículo que tenía este tema: abordar la crisis climática sigue un derecho global. Es un tema un poco difícil, pero muy importante también para nosotros que nos decimos cristianos, entender cómo toda la política, toda la manera con que hemos venido construyendo nuestra sociedad hasta los últimos 20 años, deben ir modificándose. Porque en este caso preciso, en la lucha contra el cambio climático, el derecho y lo que se llama la soberanía de los estados se están viendo afectados y deben ser afectados por cambios importantes. Muchas son las razones y todos guardan relación con los cambios en nuestras sociedades de los ordenamientos jurídicos que cada vez se vuelven más globalizados. Hoy en el mundo, las legislaciones nacionales están interrelacionadas con las de los demás países y sujetas a importantes límites puestos por las políticas internacionales. Hoy en día, el principio de la soberanía de los estados ha ido cambiando. Ningún estado es plenamente soberano hoy. Entre otras razones, porque los derechos fundamentales, los tratados y convenios internacionales imponen obligaciones y límites a todos los estados democráticos. Claro que si un estado es dictatorial, no se cuida de lo que dicen los demás estados. Y esto es el punto que nos interesa hoy, en esta temporada de la creación. Es aún más importante cuando se habla del problema ambiental del planeta y de su protección.
¿Por qué? Porque los ecosistemas, los recursos naturales, las pesquerías, el clima, sus relaciones e impactos desbordan cualquier límite territorial o político. Es algo similar a lo que está sucediendo con la pandemia. Es lo que sucede con las catástrofes naturales y con las sequías. Los fenómenos que hoy vemos con implicaciones globales no conocen límites territoriales y por ende no son receptivos a respuestas que sean jurídicas y solo locales. El fenómeno del cambio climático tiene ya implicaciones en todo el medio ambiente del mundo, en la calidad de las aguas dulces, en las aguas de los océanos, en las configuraciones de las costas, por ejemplo. Y eso supone que el principio de la soberanía en la aplicación de las leyes no es muy eficaz en materia ambiental ni facilita respuestas a todas estas problemáticas climáticas mundiales. El papel del derecho internacional y los nuevos conceptos de soberanía vuelven de esta manera a ser muy importantes hasta para nuestra vida diaria, puesto que la utilización política de las leyes ha llegado a límites que hoy se ve son insostenibles. Es decir, que un país, cuando pretende organizar su vida de acuerdo a su política nacional, se vuelve incapaz de resolver los problemas del mundo y, por reflejo, los problemas que atañen su propio país. Y entonces se siente hoy necesidad de poner límites al concepto habitual de soberanía y poner al centro otro tipo de soberanía, que son los derechos humanos de todas las personas que son directamente implicados en los asuntos del medio ambiente. Es decir, es fundamental hoy dar pasos decisivos para conseguir que la persona, todas las personas, vean sus derechos respetados en los asuntos que conciernen el medio ambiente. Y esto implica que el medio ambiente sea sano y equilibrado para todos. Todos los seres humanos debemos ser los destinatarios reales de un clima, de un medio ambiente sano y equilibrado. Y esto tiene que ser algo que comanda a toda otra consideración jurídica. Y esto implica un cambio en el concepto de soberanía del Estado. Porque si ponemos al centro la soberanía de los derechos humanos de todas las personas del mundo, es evidente que los estados deben limitar sus pretensiones de tener soberanía ilimitada sobre su territorio. El concepto actual de soberanía entonces debe alejarse de la idea que cada estado tiene un poder ilimitado sobre su territorio. Sin embargo, existen estados que todavía están anclados en la noción del pasado y evitan someterse a estos parámetros internacionales y prefieren no compartir su soberanía ni siquiera para defender los derechos humanos. Y esto es importante en esta temporada de elecciones porque el ejemplo más evidente de estos estados que no quieren reconocer las personas humanas como sujeto central también de los derechos que conciernen a la naturaleza son los Estados Unidos, que en general practican una política contraria a la limitación de su soberanía o a la idea de compartir poder político.
Al lado de esta idea de soberanía, hay también la idea de la globalización y de la economía del libre mercado, que se imponen a sociedades siempre más desprotegidas, limitando hasta sus gobiernos, por lo que estos gobiernos de muchos países pobres ya son por nada soberanos y sus políticas están comandadas por otros estados que miran a sus intereses económicos y a la economía del mercado que mira a la ganancia en el comercio y no al bienestar de las personas. El ejercicio del poder y las políticas públicas de inversión, de infraestructuras y de transportes tienen por ende también que cambiar de perspectiva y sujetarse a esta idea que lo más importante son el derecho y el respeto de las personas. Se trata allí de poner limitaciones que son sea cuantitativas que cualitativas. Y por eso que la gente que tiene poder económico se siente un poquito amenazada por esta idea que el centro tiene que ser no la plata, sino el interés de las personas. El objetivo sería que los principios generales que hemos escuchado la ONU promueve del desarrollo sostenible sean de verdad aplicados para todos. Y esto implica conocer, medir, cuantificar y comparar opciones para optar por las inversiones o las infraestructuras que garanticen el mejor progreso para las personas en términos de rentabilidad social, es decir, creación de empleo, respeto del medio ambiente, número de las personas que emplean estos productos, estas inversiones, esta infraestructura, impactos en el transporte, impactos en el servicio público. Es decir, que todo lo que hacen las empresas para construir edificios, para abrir carreteras, para hacer proyectos de inversiones de plata, etc., debe mirar a los intereses de las personas. Hay todo, entonces, un conjunto de elementos objetivos y personales que deben contribuir a que las administraciones públicas dibujen y ejecuten políticas que tengan en cuenta la sostenibilidad y la rentabilidad en tres ámbitos, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social y ambiental. Se debe tomar conciencia que la protección ambiental del planeta no puede basarse sobre una soberanía plena que quiera mandar sobre una determinada sociedad. Hay necesidad de cambios conceptuales y prácticos que afectan a la economía, al derecho, a las cuestiones ambientales, al cambio climático, a las políticas energéticas, a las pesqueras, entre otras y todos. Entonces, para terminar el programa, porque se nos ha ido el tiempo como siempre, en esta temporada de la creación, entre otras cosas, tenemos que mirar a nuestros políticos locales, nacionales, federales. En esta perspectiva es que están realmente, como dice el Papa, poniendo a las personas con sus derechos humanos al centro de todas las políticas, también las políticas ambientales, con la disponibilidad a cambiar también las políticas. Porque ustedes escucharán que todos hablan de las leyes, pero si las leyes no son correctas, tienen que ser cambiadas. Buenos hermanos, que celebren una buena fiesta del nombre de María mañana, que tengan un buen fin de semana y que la Virgen María les bendiga a todos y a todos nos acompañe. Ser testigo de Dios
es vivir la fe construyendo la justicia.